Muy buenas a todos, les habla la doctora Erika Podest, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA e instructora del programa ARSET. Hoy es la tercera y última sesión de esta capacitación en línea, la cual estará enfocada en el uso de imágenes de radar para detectar derrames de petróleo en el mar. La doctora Malin Johansen, quien es profesora asociada en la Universidad del Ártico de Noruega, es experta en este tema y es la oradora invitada de hoy. Ella armó el material y lo presentó en inglés, y el equipo de ARSET lo ha traducido al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, la doctora Johansen está en línea y estará contestando sus preguntas al final de la presentación. Los objetivos de aprendizaje de hoy. Al final de esta presentación, los participantes podrán mejor entender los mecanismos por los que podemos detectar las manchas de petróleo en la superficie marina, cómo las imágenes de radar pueden ayudar en los procedimientos de limpieza, cómo podemos deducir las características de un derrame de petróleo utilizando imágenes polarimétricas de 1, 2 y 4 polarizaciones. Y finalmente, cómo las imágenes satelitales pueden informar a grandes escalas sobre la detección de derrames de petróleo y patrones de movimiento. Comencemos con dos aplicaciones principales del uso de radar para detectar derrames. Podemos utilizar las imágenes para ayudar en las operaciones de limpieza y para el monitoreo de los océanos. Con este último punto nos referimos a la detección de derrames de petróleo tanto accidentales como ilegales. Si lo ponemos en cifras, en 2021 la Agencia Marítima Europea identificó alrededor de 3.000 posibles derrames en aguas europeas. Al mismo tiempo, los servicios satelitales de Kongsberg detectaron algo más de 11.000 potenciales derrames de petróleo en todo el mundo. ¿De dónde proceden los derrames marinos de petróleo? Se originan en oleoductos, pozos, vehículos de transporte y tanques de almacenamiento. Además, hay algo contra lo que no podemos hacer nada, que son las filtraciones naturales. Así que a menudo hacemos una separación entre manchas o derrames de petróleo y filtraciones de petróleo. Esas filtraciones de petróleo son de tipo natural. Los derrames de petróleo suelen ocurrir en aguas costeras y por eso es importante detectarlos a tiempo y transmitir esa información a aquellas agencias responsables para que puedan actuar rápidamente. Una vez que ha ocurrido un derrame de petróleo en el medio marino, este se mezclará, pero también será transportado por los vientos y las corrientes lejos del punto de origen. Como el petróleo será transportado lejos del punto de origen, no solo tenemos que detectar ese derrame o esa mancha, sino también monitorear cómo se extiende con el tiempo. Y eso es especialmente importante en las aguas costeras, ya que el petróleo puede afectar las zonas y los ecosistemas costeros. Hoy hablaremos sobre cómo utilizar SAR para detectar derrames de petróleo. Sin embargo, SAR no es el único tipo de dato que podemos utilizar para la detección de derrames de petróleo. Podemos utilizar una serie de diferentes sensores satelitales que tienen distintas ventajas y desventajas. Primero veremos una imagen óptica. Entonces aquí tenemos en la izquierda la imagen A. Es una imagen sobre un área en California, esta área se llama Santa Bárbara, y ahí podemos ver claramente el derrame resaltado con un rectángulo rojo. Los sensores ópticos son ventajosos porque con un buen ángulo de observación y un ángulo solar favorable, los colores pueden utilizarse como indicador del espesor. Por lo tanto, no solo podemos obtener una evaluación de la extensión del derrame, sino también del volumen del petróleo que estamos viendo. La temperatura también es un parámetro importante porque un derrame de petróleo puede inducir cambios de temperatura en la superficie.
Por ello, podemos utilizar imágenes infrarrojas térmicas como la imagen del centro, la imagen B. Las imágenes infrarrojas no solo pueden detectar las manchas o el derrame, sino también indicar el espesor del petróleo. Durante el día, la parte más gruesa del petróleo está más fría que el agua superficial circundante. Y de nuevo, entonces podemos utilizar esta información para calcular el volumen de petróleo. En el extremo derecho hay algunas estimaciones sobre el espesor del petróleo basadas en las imágenes ópticas e infrarrojas. Sin embargo, estas imágenes se ven obstaculizadas por las nubes y la neblina, y dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren, esto puede ser un problema. En Noruega, por ejemplo, de donde es la doctora Johansson, suele haber extensa cobertura de nubes cerca de las áreas costeras. Además, en esas áreas tan al norte, por encima del círculo polar ártico, hay 2 meses al año en los que no hay luz del día. Por lo tanto, no es una opción depender de las imágenes ópticas. Además, un derrame de petróleo puede producirse durante la noche, incluso en zonas donde hay una buena cantidad de luz diurna. Esto significa que para el monitoreo necesitamos un sensor que no se vea obstaculizado por las nubes y la neblina y que sea independiente de la luz del día. Aquí es donde entran en juego las imágenes SAR. A la derecha pueden ver un ejemplo de este tipo de imágenes. Es una imagen de RadarSat-2 y la zona oscura es una mancha de petróleo. Ya he mencionado que todos los sensores tienen ventajas y desventajas. El espesor es algo que no podemos derivar de las imágenes de radar. Sin embargo, lo que podemos hacer con radar es valioso para detectar y monitorear los derrames de petróleo marinos. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en los aspectos en los que podemos utilizar SAR. A la izquierda tenemos una imagen en la que monitoreamos derrames de petróleo conocidos. Estas son áreas en las que sabemos que hay derrames en curso y algunos de los sensores satelitales pueden ser dirigidos para monitorear esta área con una frecuencia temporal más alta. También las imágenes satelitales pueden utilizarse para detectar vertidos de petróleo tanto accidentales como intencionales, como por ejemplo la imagen de la derecha, la zona marcada con un círculo rojo es un derrame intencional. Lo que obtenemos de las imágenes de radar es la ubicación del derrame y el momento en que se detectó. Al disponer de una serie temporal de imágenes, podemos entonces empezar a obtener información sobre la evolución del derrame con el tiempo y cómo ha cambiado ese derrame por los efectos meteorológicos. También, al saber la ubicación de un derrame, podemos estimar la proximidad a tierra y lo cerca que está de zonas vulnerables. Algunas de estas zonas vulnerables pueden estar en tierra, pero también hay zonas donde hay, por ejemplo, colonias de cría de aves que pueden estar en el agua. Así que no solo se trata de proteger zonas en tierra, sino también zonas vulnerables en el océano, en el agua. La detección de derrames de petróleo sería muy fácil si ocurrieran siempre en el mismo lugar y tuvieran siempre el mismo aspecto o las mismas características. Aquí pueden ver 5 imágenes de radar diferentes y ninguna de estas manchas se parece a la otra. Sin embargo, en algunas de estas imágenes se pueden ver barcos o, por ejemplo, plataformas petrolíferas en las que se está liberando petróleo. Pero no hay 2 de estas manchas o 2 de estos derrames que parezcan iguales. ¿Y a qué se debe esto? En primer lugar, el volumen de aceite que se libera no es consistente. A veces hay un pequeño volumen de aceite liberado y a la vez puede haber una concentración de aceite muy alta. Otras veces es una mezcla de agua y petróleo en la que puede haber una baja concentración de petróleo pero un volumen elevado. A la derecha hay un ejemplo de cómo puede cambiar un derrame con el tiempo.
Las corrientes y el viento arrastran el petróleo lejos del punto de origen y dependiendo de la fuerza de las corrientes o de los vientos, la dirección y la fuerza de la velocidad con la que se aleja cambiarán. Esto es de un ejercicio anual de petróleo en agua en Noruega. Todos los años, en condiciones controladas, se libera petróleo en un entorno para probar los procedimientos de limpieza, probar nuevos equipos y también para monitorear la evolución de los derrames utilizando imágenes de satélite y a veces también datos de radar, ópticos e infrarrojos de plataformas aéreas. ¿Por qué es importante liberar intencionalmente petróleo en el medio ambiente? Algunos instrumentos de medición solo pueden ser probados realmente en el laboratorio, pero en algún momento hay que probarlos en el mundo real, para que en caso de que haya un derrame accidental, todos los procedimientos estén en marcha y todo el equipo haya sido probado en esas condiciones. En estas imágenes hay tanto un derrame de aceite mineral liberado como un derrame de aceite vegetal. No nos gusta liberar minerales en el medio ambiente si no es necesario. Y un debate en curso ha sido tratar de encontrar un aceite vegetal que se comporte de manera similar a un aceite mineral. Esto no es tan fácil como nos gustaría pensar. El derrame de aceite mineral está en la parte inferior y el de aceite vegetal en la parte superior. Se puede ver en la parte inferior y superior de cada imagen. Así que ven dos manchas en cada imagen. La mancha inferior es el derrame de aceite mineral y la mancha superior es el derrame de aceite vegetal. Y pueden ver que ambos cambian con el tiempo, aunque no necesariamente de la misma manera. Pero en general los derrames comienzan como pequeños puntos y con el tiempo se expanden y se mueven con el viento. Podemos utilizar ejercicios como este para informar procedimientos de monitoreo y limpieza de derrames de petróleo con ejemplos específicos para seguir la extensión del derrame, la posición y el tiempo. También podemos utilizarlos para determinar las zonas de petróleo relativamente más gruesas o emulsionadas dentro de una mancha. Las propiedades del petróleo cambian con el tiempo debido a los procesos de meteorización. La forma en que el petróleo se diluye o se mezcla en la columna de agua dependerá de las propiedades del petróleo en primer lugar, como la viscosidad, la densidad o su solubilidad. Pueden ver algo de esto en la imagen aquí. La meteorización dependerá de la oxidación, la evaporación, la dispersión, la biodegradación, así como la sedimentación en última instancia. La meteorización dependerá de las propiedades del aceite. Algunos aceites pueden tener una mayor viscosidad y son más espesos, lo que también dependerá de la temperatura del aire y del mar. Cuanto más fría sea la temperatura, más difícil será que el petróleo se disperse y se elimine de la superficie del mar. Una temperatura más alta garantizará un proceso de meteorización más rápido en comparación con temperaturas más frías. Los factores que influyen en la dispersión son la mezcla debido a los vientos, el estado del océano y las corrientes, que afectarán la rapidez con la que se elimina el petróleo de la superficie del océano. Así que SAR es bueno para detectar petróleo en muchas condiciones diferentes, pero hay retos. Recuerden que hablé sobre las desventajas. El mayor reto en la detección de derrames de petróleo con radar es en las mediciones precisas del espesor del petróleo. Sabemos que el petróleo fino se evapora rápidamente y el más grueso, con mayor viscosidad, dura más tiempo en la superficie. Sin embargo, las imágenes de radar no pueden utilizarse para obtener el espesor real. Se pueden utilizar para obtener el espesor relativo y volveremos a ello más adelante. Pero también necesitamos conocer el pronóstico a corto plazo del movimiento de petróleo. Este es un área de investigación en curso para ver
cómo el petróleo puede ser transportado a corto plazo. Esto puede mejorarse si tenemos una alta frecuencia de imágenes de satélite que cubran la zona de interés. Porque entonces podemos seguir el derrame o podemos intentar modelarlo. Para generar un buen pronóstico de cómo se transporta el petróleo, necesitamos saber cuánto volumen hay y la tasa de vertido, si es que es un vertido continuo. Lo ideal sería conocer también el tipo de petróleo y sus propiedades, así como las características del mismo. Todos estos son parámetros que no podemos deducir de los sensores de radar. Ahora volvamos a hablar sobre la detección de derrames de petróleo con imágenes de radar. ¿Cómo funciona realmente? Los derrames de petróleo aparecen en todas las plataformas de imágenes de radar como áreas relativamente oscuras que a menudo contrastan con el agua circundante. Y cuando digo todas las plataformas me refiero a las imágenes de radar que han sido adquiridas desde aviones o satélites. También hay radares que están montados en muchas de las plataformas petrolíferas operativas porque quieren vigilar sus alrededores y en caso de que ocurra algo quieren saber o quieren ser los primeros en saberlo. La forma en que el radar detecta el petróleo es por medio de una amplitud de señal reducida, principalmente a través de la amortiguación de la rugosidad de la superficie del océano a pequeña escala. Así que una superficie lisa o una superficie especular significa que devuelve menos señal al satélite o a la plataforma aérea. La rugosidad también depende de la frecuencia y existen diferentes frecuencias para los sensores de radar que principalmente a estudios enfocados en el monitoreo de los derrames de petróleo. Y para estos estudios se usa banda X, banda C, banda L. En el caso de los radares que están situados en las plataformas petrolíferas, estos utilizan la banda X. Los sensores SAR que operan en polarizaciones horizontales o verticales pueden ser de una polarización, de dos polarizaciones o de cuatro polarizaciones. Podemos utilizar todas estas polarizaciones para la detección de derrames de petróleo, aunque la mayor señal de retorno ocurre en los retornos de polarización vertical, o sea que el canal VV se transmite en la vertical y se recibe en la vertical. Y allí es donde tenemos la mayor señal de retorno. Le sigue el otro canal de copolarización que es el canal HH, o sea, en ese caso se transmite en el plano horizontal y se recibe en el plano horizontal. Y luego finalmente está el canal de polarización cruzada y ese ya tiene sus limitaciones. A continuación voy a enseñarles una animación sobre cómo es un derrame de petróleo y cómo se ve en las imágenes de radar. En el mar hay ondas capilares y de gravedad cortas que son generadas por el viento. El viento es la flecha azul en el lado izquierdo y al lado está el sensor de radar en el espacio. Entonces aquí vemos el radar adquiriendo mediciones sobre el océano donde no ha sido afectado por el derrame de petróleo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El sensor de radar recibe la señal de retorno de las ondas capilares y de gravedad corta. Estas generan un retorno brillante, o sea, un retorno de retrodispersión brillante y se puede ver que la respuesta en la parte superior derecha de la imagen es una ligera línea ondulada con una variación. Y esta variación representa las olas del mar que están variando en el espacio y en el tiempo. Entonces, el océano contiene un espectro de olas que van desde ondas cortas de unos pocos milímetros hasta olas de 100 metros de longitud. En ausencia de olas bajas,
la retrodispersión del océano dentro de los ángulos típicos de radar de 18 a 50 grados. Esta retrodispersión del océano está dominada por lo que le llaman la dispersión Bragg. La retrodispersión surge de los componentes de las ondas que están en resonancia con la señal de radar incidente y las pequeñas ondas gravitacionales cortas capilares. Según la teoría de la dispersión de Bragg, los mejores procesos de dispersión se deben principalmente a la rugosidad de la superficie, por lo que muchos algoritmos de detección de derrames se basan en una técnica de umbralización. A medida que se mueve el satélite un poco más cerca al derrame de aceite, llegamos a una parte más delgada del derrame. Es importante señalar que aquí hay una diferencia de grosor. Una vez que llegamos a la parte más delgada o fina, se produce una reducción de la señal de radar. Una gran parte de la señal es reflejada en dirección opuesta al satélite, porque esta parte que tiene un poco de aceite es como un reflector especular, y por ello es que una gran parte de la señal es reflejada en dirección opuesta al satélite. Así que esto resulta en una disminución de la señal de radar, como pueden ver en la parte superior derecha. Al pasar sobre la zona con un espesor de aceite aún más grueso, la señal de radar es aún más baja, porque una mayor parte de la señal se dispersa en dirección opuesta al satélite. Y una vez que el satélite pasa ese derrame de petróleo, entonces la señal de radar vuelve a aumentar al mismo nivel o similar a la zona antes del derrame. ¿Qué puede ver el SAR? Aquí tenemos una imagen de radar que tiene un derrame de petróleo en el medio, y pueden ver que las áreas de baja retrodispersión son oscuras en la imagen, y esas son las áreas donde ha ocurrido el derrame. Una de las cosas que mencioné anteriormente es que el grosor del derrame es importante. Queremos saber el grosor, pero ¿cómo podemos hacerlo? SAR detecta los cambios en la constante dieléctrica y también en la rugosidad. Empecemos primero con el agua abierta o agua donde no hay aceite. En esas áreas, la superficie tiene una alta conductividad y se puede ver que tenemos una alta retrodispersión. En el siguiente ejemplo, de arriba abajo, cuando la superficie está cubierta por una mancha de aceite muy fina, hay un cambio en la constante dieléctrica, pero es sobre todo el cambio en la rugosidad lo que podemos ver en la señal de radar. Si vemos las emulsiones, que son una mezcla de petróleo y agua del mar, en este caso el derrame es lo suficientemente grueso como para formar una nueva capa dieléctrica, y la retrodispersión de la señal de radar no se debe solo por la rugosidad reducida, sino también debido a los cambios en la constante dieléctrica. Entonces, ahora podemos ver diferencias en información relacionadas al cambio de espesor con los datos de radar. Sabemos que hay diferentes espesores dentro de una mancha de petróleo. Entonces, esa mancha o el derrame entero no tendrá las mismas características en todo momento. Estas variarán especialmente en la parte central de la mancha, que es donde se encuentra el petróleo más grueso. Para realizar una recolección del petróleo necesitamos saber dónde se encuentra. Y en las imágenes ópticas podemos utilizar el acuerdo de código de Bond, en inglés es Bond Code Agreement. Un poco de precaución aquí es que el código de Bond aparece solo en el petróleo fresco. Cuando el petróleo es muy viejo y ha estado sometido a la meteorización, no es fácil relacionar el color del petróleo con el espesor. A la derecha se puede ver que hay algunos espesores relacionados con el color que podemos ver en una imagen óptica. Entonces tenemos el brillo, que es el gris plateado,
y es el más fino de todos los petróleos o los aceites. Y ahí es donde la constante dieléctrica no ha tenido la oportunidad de cambiar todavía. Luego está el arco iris, que es ligeramente más grueso, y luego el color metálico, que corresponde al color verdadero o emulsión. Es entonces cuando podemos ver realmente el aceite, ese color marrón o con el que estamos familiarizados. Se trata de una fase temprana que es muy importante detectar porque son los espesores con los que realmente podemos hacer algo. Las zonas de brillo son demasiado finas para la mayoría de los métodos convencionales de recolección de petróleo, por lo que no podemos hacer nada con esas áreas. Todos los hidrocarburos acaban transformándose en una capa de brillo, pero si podemos obtener información sobre cuándo están en la fase metálica, entonces podemos recolectar ese petróleo y evitar que llegue al medio ambiente marino. Como regla general, podemos decir que más del 90% del volumen de petróleo se encuentra en menos del 10% del área del derrame. Las zonas más gruesas son bastante pequeñas, mientras que las más finas son bastante extensas. Así que queremos enviar a los equipos de limpieza a la zona donde se encuentra el petróleo más grueso. Deseamos que la detección sea sencilla, pero las imágenes SAR tienen algunas limitaciones. Estas limitaciones están relacionadas con el ruido del sensor. Necesitamos tener suficiente señal para separarla del fondo. También el ángulo de incidencia es cambiante y los valores de retrodispersión cambian con el ángulo de incidencia. La cobertura espacial. A veces los derrames de petróleo son muy pequeños y necesitamos tener una resolución espacial muy alta. Algunos derrames de petróleo son grandes y necesitamos tener una gran cobertura espacial. También necesitamos una cobertura temporal. Si queremos ver cómo se mueve un derrame de petróleo a lo largo del tiempo, necesitamos tener una frecuencia muy alta de cobertura de datos. También hay otras limitaciones conocidas en la detección de derrames de petróleo, los llamados en inglés lookalikes o las áreas parecidas. Estas son los derrames naturales, hielo marino recién formado, regiones con poco viento, olas internas, afloramientos y floraciones de algas. Todos ellos tienden a parecerse a un derrame de petróleo, por lo que cuando intentamos disponer de un método de detección automática, tenemos que asegurarnos de contar con un método que pueda eliminar todas estas fuentes de confusión. Estas imágenes son ejemplos de áreas parecidas. Tenemos tres tipos de derrames de petróleo. Estos tres tipos están en la imagen inferior del centro. Así que si vemos esa imagen inferior del centro, en la parte inferior derecha de esa imagen hay petróleo crudo. En el centro hay una emulsión y en la esquina superior izquierda de esa imagen hay un derrame de aceite vegetal. De esos ejercicios de los que hablé anteriormente, en los que estamos tratando de averiguar cómo podemos separar el petróleo crudo del aceite vegetal o los derrames que ocurren de forma natural, así como de las floraciones de algas. Entonces pueden ver los derrames de petróleo en la imagen inferior central y una floración de algas en la imagen inferior derecha. Tienen un aspecto ligeramente diferente, pero se ven afectados de forma muy similar por el viento y la corriente. Sin embargo, la imagen óptica en la parte superior derecha muestra que tiene un aspecto muy diferente. Con una imagen óptica no se confundiría esta floración de algas con un derrame de petróleo, pero sí con una imagen de radar. En la parte superior izquierda se pueden ver hielo marino recién formado. Hay una gran cantidad de diferentes tipos de hielo delgado y su aspecto es similar al de los derrames de petróleo. Dependiendo del lugar del mundo en el que ustedes se encuentren, estos problemas tendrán una importancia diferente.
En California, por ejemplo, es probable que no haya hielo marino, pero sí muchas floraciones de algas o derrames biogénicos. Si se desplazan al contexto polar, entonces habrá hielo marino que es peligroso para el tráfico de barcos y puede causar que los barcos tengan una catástrofe y empiecen a derramar petróleo. Esto afectaría a las industrias pesqueras de estas zonas, también al turismo, porque los turistas quieren ver el hielo marino y posiblemente osos polares o pingüinos. Así que los barcos que se mueven en una zona que es peligrosa para ellos, pero al mismo tiempo, los barcos se mueven en una zona que es peligrosa, pero al mismo tiempo, si hubiera o ocurriría un derrame, tenemos que ser capaces de separarlos del nuevo hielo. Las floraciones de algas obviamente se producen durante el verano y son muy comunes en las zonas costeras, que es donde se producen la mayoría de los derrames de petróleo. Y por supuesto también se producen derrames naturales. Esto es algo natural y en este ejemplo ocurren en el mar de Barents. Los hemos observado durante muchos años. Hay una gran cantidad de metano liberado asociado a estos derrames. En la imagen superior derecha pueden ver unas líneas rizadas. Se trata de 3 puntos en los que ocurre una liberación casi continua de petróleo proveniente del fondo marino y que también liberan gas metano. Las 2 imágenes de radar en la parte superior son de 25 por 25 kilómetros para que tengan una idea de la escala. Tuvimos aquí una campaña en el verano de 2022 donde observamos los derrames de petróleo en la superficie del mar y esas son las fotografías que ven en la parte inferior de esta diapositiva. Así que en la parte inferior derecha pueden ver una foto del derrame de petróleo que está en la imagen de radar arriba. También hay derrames biogénicos en esta zona y estos derrames son bastante finos o delgados. La imagen de la izquierda es un derrame biogénico. Pueden ver que los derrames biogénicos están cerca de los derrames de petróleo, por lo que hay que tener cuidado al intentar interpretar estas zonas. Y como se trata del mar de Barents, en esta zona se forma mucho hielo marino en invierno. La amortiguación de las ondas es más importante para los derrames de petróleo que para los derrames naturales, en las bandas C, X y KU, mientras que los derrames naturales causan una amortiguación de la señal más fuerte con la banda L. Así, entonces podemos utilizar las mediciones de radar de múltiples frecuencias para determinar cómo varían los derrames minerales y los naturales. Entonces ahora sabemos un poco más sobre el aspecto de los derrames en las imágenes de radar, o sea, cuál es la apariencia de esos derrames en las imágenes, cómo se ven. Sabemos que la rugosidad y las propiedades dieléctricas afectan a las imágenes de radar. Sabemos que el estado del viento y las características del derrame son importantes. Pero también hay una serie de parámetros relacionados al sensor que debemos de tener en cuenta. Empecemos por la polarización. La polarización simple de radar se utiliza desde la década de los 80 para detectar derrames de petróleo, tanto con enfoques operativos como científicos. Las imágenes que he mostrado han sido todas de una sola polarización, o al menos solo he mostrado una de las polarizaciones disponibles. La imagen que ven aquí es el canal BB de una imagen de RadarSat 2. Con esta imagen podemos hacer muchas cosas. Podemos detectar la zona del derrame, podemos empezar a extraer características, podemos empezar a evaluar cómo se está dispersando el derrame, qué tipo de forma tiene, si varía a lo largo de la imagen, etc. Podemos aplicar diferentes métodos para diferenciar los derrames de otras fuentes de confusión.
ya que la amortiguación de la señal de radar puede estar cambiando en diferentes frecuencias de radar. La mayor potencia de retorno se da o ocurre en la polarización vertical, por lo que esta es la polarización más adecuada para la detección de derrames de petróleo. Muy importante, BB es la polarización más adecuada para la detección de derrames de petróleo. También hemos hablado de cómo las propiedades dieléctricas del petróleo están relacionadas con la fracción de volumen del mismo. Sabemos que el petróleo más grueso amortigua más las ondas superficiales, por lo que podemos utilizar imágenes de radar de polarización simple para generar mapas que indiquen dónde se encuentran las zonas de petróleo relativamente más gruesas. La imagen del centro contiene brillo, que es el color del arco iris y está relacionado con el espesor del petróleo, causado por la interferencia de la luz reflejada en los límites inferior y superior de las finas películas de petróleo. Pero a lo que queremos llegar es en determinar dónde está el aceite más grueso, como el ejemplo en la figura inferior. Con los datos de una sola polarización podemos calcular la relación de amortiguación o el contraste en decibeles de retrodispersión. Este es un parámetro razonablemente fácil de calcular. Para ello hay que identificar un área en toda la imagen para tener en cuenta todos los diferentes ángulos de incidencia. Debe ser la parte de la imagen que no tenga aceite. Después hay que dividirla por toda la imagen para ver la cantidad de aceite que amortigua la imagen. Esto es especialmente útil cuando tenemos series temporales y queremos identificar dónde había más petróleo dentro de la mancha. Recordemos que las imágenes de radar no pueden darnos el espesor real, pero sí el espesor relativo. Podemos decir que relativamente la zona a favor del viento tiene el petróleo más espeso. Este parámetro es relativamente fácil de calcular y puede hacerse rápidamente a bordo, por ejemplo, del avión UAVSAR de la NASA. Se puede hacer casi en tiempo real y luego el avión puede continuar volando sobre la zona en la que sabemos que tenemos el petróleo más espeso. Entonces podemos enviar personal a esa parte donde se encuentra el petróleo más espeso y limpiarla. Podemos utilizar la relación de amortiguación para ayudar a los responsables de las operaciones de limpieza. En esta figura tenemos el aceite mineral en dos colores o en dos categorías diferentes, utilizando la relación de amortiguación. El mineral en sí es negro y lo que identificamos mediante un umbral es el aceite mineral más espeso, que coloreamos entonces en rojo. Pueden ver en las imágenes que la mayor parte del aceite se concentra en la parte delantera y en la parte central de esta mancha. También está relacionado con la dirección del movimiento, sobre todo en las zonas en las que el viento desempeña un papel importante. El viento, por lo tanto, desempeña un papel muy importante. Muchos de los parámetros se ven afectados por la velocidad del viento. Sabemos que la limitación de la detección de derrames de petróleo es que no podemos detectarlos si los vientos son inferiores a 2 o 3 metros por segundo. Además, tenemos problemas para identificarlos si la velocidad del viento es superior de 10 a 40 metros por segundo. La zona en el gráfico que ven aquí a la derecha, la zona en color turquesa claro es el rango óptimo para detectar derrames de petróleo. Entonces, ¿por qué tenemos estos problemas? Cuando el viento es demasiado bajo, simplemente no es posible separar el derrame de petróleo de los alrededores, porque todas las ondas capilares se amortiguan cuando no hay viento.
Si la velocidad del viento es demasiado alta, el petróleo se mezcla en la columna de agua y reduce la mancha superficial marina. La relación de amortiguación también se ve afectada por el estado del viento. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, menor será la relación de amortiguación, con algunas variaciones. La relación de amortiguación es ciertamente la más alta con las velocidades de viento más bajas, que luego se reduce una vez que la velocidad del viento aumente hasta unos 7 u 8 metros por segundo. Entonces aquí tenemos una imagen de un derrame de petróleo en Mississippi, en los Estados Unidos. Este lugar se llama Mississippi Canyon 20, MC20, que está en el Golfo de México. Y pueden hacer clic en el enlace que ven aquí para obtener más información sobre esta zona. El petróleo se ha estado filtrando aquí desde que el huracán Iván azotó esta zona en el 2004 y este derrame todavía continúa. Una de las formas de monitorear este continuo derrame es a través de las imágenes de radar, ya sean aéreas o satelitales. También es una excelente zona para monitorear y probar muchos de los métodos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para que en el futuro podamos aprender más sobre los patrones de evolución y la detectabilidad de los derrames de petróleo tanto con radar como con modelos. A continuación hemos derivado estimaciones de espesor relativo con la relación de amortiguación. Las imágenes fueron parte de una campaña adquirida con el sensor UAVSAR de la NASA en noviembre de 2016. Como he mencionado anteriormente, los parámetros se calcularon rápidamente a bordo del avión UAVSAR, casi en tiempo real. A continuación, podemos establecer entonces un umbral para toda el agua que depende del estado del viento. Les recuerdo que con las imágenes de SAR no podemos obtener el grosor real, pero sí el grosor relativo entre imágenes. Si observamos las imágenes más de cerca, podemos ver un patrón verde en las primeras imágenes. Luego, en las últimas imágenes, las de número de 7 a 9, pueden ver algunas zonas que son de color rojo. Esto ocurre en las áreas donde una ola se está moviendo a través de esa área. Y básicamente la ola está ayudando a acumular el petróleo en ciertas secciones. Así que estos son ejemplos típicos de áreas donde enviamos a equipos a limpiar el petróleo. Con una serie temporal como esta, no podemos decir cuál es el espesor real, pero podemos observar cómo se producen los cambios y podemos empezar a inferir algo sobre la meteorización. Pero no podemos tomar una imagen de un mes o un año después y decir que así es como ha cambiado el petróleo porque se ha liberado nuevo petróleo. Por lo tanto, no podemos decir nada sobre el espesor real de una imagen a otra cuando están muy separadas en el tiempo. Aquí comparamos los valores de la relación de amortiguación que podemos obtener de las imágenes de radar con los que podemos obtener de las imágenes ópticas. Esto es un estudio reciente. Se trata de una campaña frente a Santa Bárbara, en California, en junio de 2022. Aquí obtuvimos el grosor relativo utilizando las imágenes de radar, como pueden ver en la izquierda. Utilizamos la relación de amortiguación para identificar dónde tenemos petróleo relativamente más grueso en comparación con otras áreas. En esta zona ampliada hemos superpuesto, en la zona ampliada, la imagen a la derecha, hemos superpuesto imágenes ópticas tomadas por drones sobre las zonas de espesor relativo en las imágenes de radar. Así que la zona ampliada, que es la imagen de la derecha, es ese cuadrado que ven en la imagen
de la izquierda. Esa es la zona que hemos ampliado. Las zonas en las que hay un mayor espesor de petróleo se corresponden muy bien con las zonas en las que hay una relación de amortiguación relativamente mayor. Podemos ver entonces que la relación de amortiguación relativa corresponde a algo que identificamos como los derrames de petróleo más gruesos en las imágenes ópticas. Sin embargo, tenemos algunos problemas con todas las imágenes de satélite. Podemos estimar el espesor relativo utilizando un canal de las imágenes de radar, pero el petróleo tiene baja retrodispersión y tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación por ruido en las imágenes. Aquí hay una imagen, de nuevo, de ese ejercicio de petróleo en el agua del 2011. Hay 3 tipos diferentes de petróleo: el crudo, la emulsión y el aceite vegetal, que se parecen, ¿no? El aceite vegetal se parece a la emulsión y al petróleo crudo. El petróleo crudo es el más espeso, la emulsión es el más fino de los aceites minerales. El gráfico en la mano izquierda muestra que esa línea de puntos rosados, ese es el piso de ruido, ese es en inglés el noise floor. Aquí es donde el 50% de lo que recibimos con las imágenes de radar son ruido y el 50% es señal. Aquí también hemos extraído regiones de interés relacionadas al aceite vegetal, la emulsión, el petróleo crudo y también las aguas abiertas o aquellas aguas que no han sido contaminadas por aceite. El agua está muy por encima del piso de ruido, así que sabemos que estos datos son principalmente señal. Pero cuando vemos el petróleo crudo, que son los gráficos en negro, podemos ver que algunos de los datos están realmente por debajo del piso de ruido y la mayoría está bastante cerca del piso de ruido. BB tiene una señal mayor que HH. También pueden ver que las estrellas que son BB son más altas que los diamantes que son HH. Y este es el caso de las polarizaciones iguales, BB y HH. Si observamos los canales de polarización cruzada, podemos ver que los valores de retrodispersión son significativamente más bajos. Aquí tenemos la misma imagen de la diapositiva anterior y pueden ver que los valores medios están indicados por los símbolos en el centro de las barras. Los valores medios se sitúan por debajo de los niveles de piso de ruido, del noise floor. Hay una gran contaminación de ruido en todos los canales de polarización cruzada. Si tenemos una relación señal-ruido muy pobre, como en este caso, no podemos separar las zonas más gruesas de las más delgadas porque estamos tratando principalmente con ruido. Esto significa que tenemos que tener cuidado cuando analizamos las imágenes de radar para no decir accidentalmente que se trata de una zona muy homogénea. Aunque podamos detectar el derrame, no podemos separar los diferentes espesores debido a la contaminación por ruido en los datos. Los diferentes sensores tienen diferentes niveles de ruido. Por ejemplo, la imagen de TerraSAR X de la izquierda tiene un piso de ruido más alto que la imagen de RadarSat 2 en la derecha. La imagen de TerraSAR X fue adquirida en modo de polarización dual, HH y BB. La mayor parte de los datos sigue estando por encima del piso de ruido. Sin embargo, para los datos de RadarSat 2, los valores de polarización cruzada están parcialmente por debajo del piso de ruido y los valores medios están bastante cerca del piso de ruido. Si utilizamos los canales HB de RadarSat 2 para obtener información sobre estos derrames, tenemos que tener mucho cuidado de no interpretar accidentalmente algo que no está del todo ahí. Se trata entonces de 2 sensores satelitales, pero también utilizamos sensores aéreos como el sensor de radar de UAVSAR del que he hablado antes.
Entonces, si comparamos los datos de TerraSAR-X con los datos de UAVSAR, podemos ver que incluso el canal de polarización cruzada de los datos de UAVSAR está situado muy por encima del piso de ruido. Esto significa que podemos utilizar los canales VH o HV de UAVSAR para obtener información sobre las características del derrame. Hasta ahora he hablado sobre la polarización y sobre la importancia del ruido del sensor. Ahora hablaré sobre las diferentes frecuencias, las cuales tienen diferentes ventajas cuando se trata de detectar derrames de petróleo con radar. Hay muchos diferentes satélites y plataformas aéreas que se utilizan para la detección operativa de derrames de petróleo, como por ejemplo TerraSAR-X, RadarSat-2 y también UAVSAR de la NASA, como los que ven aquí. En la imagen inferior, en la fila inferior, son imágenes de radar que se tomaron con estos diferentes sensores alrededor del mismo tiempo, con solo una separación de unos pocos minutos. Pero pueden observar que los derrames de petróleo tienen un aspecto muy diferente en cada una de estas imágenes. Estas son imágenes de una campaña diferente y utilizando sensores diferentes. Son series temporales de una campaña aérea utilizando las bandas X, S y L sobre un derrame de petróleo para ver su evolución. A la izquierda está la serie temporal en banda X y a la derecha la serie temporal en banda L. Utilizamos la banda X porque muchos estudios han demostrado su buena capacidad de detección de derrames debido al buen contraste entre el petróleo y las aguas abiertas o las aguas que no tienen petróleo. Sin embargo, tiene la desventaja de que el ruido de fondo es mayor que, por ejemplo, el de la banda L. Sin embargo, si se dispone de ambas frecuencias, se puede obtener más información. Así que pueden utilizar la banda X para separar el agua del derrame de petróleo y luego utilizar la banda L para obtener información sobre los espesores relativos dentro del área del derrame. Ya que estas imágenes proceden de sensores aéreos, todas ellas tienen una alta relación señal-ruido. El nivel de ruido de los sensores espaciales no es tan bueno como el de los sensores aéreos. Y ya que tenemos aquí series temporales como estas, también podemos observar los patrones de movimiento, así como los cambios de espesor. Los patrones de movimiento aquí fueron impulsados por el viento y el petróleo es más grueso en áreas viento abajo. Así que eso fue un resumen muy corto de la frecuencia. Podemos detectar el petróleo en todas las frecuencias, pero tienen diferentes ventajas y desventajas. Por otro lado, el ángulo de incidencia es un problema constante. Es algo que debemos tener en cuenta independientemente de la frecuencia y de la polarización que utilizamos. La razón es que la tasa de retrodispersión se reduce al aumentar el ángulo de incidencia. Las superficies lisas, como la que estamos estudiando aquí, se caracterizan por una fuerte disminución en la tasa de retorno cuando hay un aumento en el ángulo de incidencia. En este ejemplo he utilizado los datos de UAVSAR porque están muy por encima del piso de ruido, pero también pueden ver en el gráfico de la mano derecha que cuanto mayor es el ángulo de incidencia, menor es la retrodispersión. Además, cuanto más alto es el ángulo de incidencia, más altos son los valores del piso de ruido. Si nos centramos en el gráfico de la izquierda, el piso de ruido está indicado por la línea negra de la parte inferior de la imagen, del gráfico. El título del gráfico es BBDB. Las retrodispersiones de los derrames de petróleo aparecen en varias líneas de diferentes colores en ese gráfico.
Varios estudios han demostrado que para obtener la información de una forma que sepamos que los datos no han sido contaminados por el ruido, es necesario que estén al menos 10 decibeles por encima del piso de ruido. Aquí se puede ver la enorme ventaja de tener datos de UAVSAR, donde los valores de retrodispersión están por lo menos 10 decibeles por encima del piso de ruido. En este ejemplo utilicé los datos de UAVSAR porque tienen un extenso rango de ángulos de incidencia. Muchos de los sensores satelitales están limitados a un rango bastante menor, a un rango de incidencia bastante menor. En el gráfico de la derecha pueden ver el cambio con el ángulo de incidencia y cómo responde la señal de radar. Los valores de retrodispersión no solo se ven afectados por los cambios en el ángulo de incidencia. En la parte superior izquierda está la polarización BB. En la parte inferior izquierda están los datos de polarización cruzada, indicados como XX. Aquí tenemos cambios con el ángulo de incidencia, pero pueden ver que los valores del piso de ruido cambian dramáticamente con el ángulo de incidencia. Con los ángulos de incidencia más altos no tenemos una muy buena separación entre la señal y el ruido. En este caso, la diferencia entre los derrames de aceite y el agua. Sin embargo, podemos utilizar estos valores de retrodispersión para derivar otros parámetros, como en la parte inferior derecha, donde tenemos la relación copolarizados, que es la polarización HH dividida por la polarización BB. También pueden ver en este gráfico inferior derecho la diferencia entre el viento a favor y el viento en contra y cómo el parámetro de valores de retrodispersión cambia con el ángulo de incidencia. Si desean comparar dos imágenes diferentes, necesitan saber en qué rango de ángulo de incidencia se encuentran para que estén comparando lo mismo. Hay varias maneras de ajustar la dependencia del ángulo de incidencia para tratar de entonces suavizar esta curva. En la parte superior derecha pueden ver una característica polarimétrica en la gráfica superior derecha. Y esta gráfica es la parte real del producto cruzado copolarizado. Cuando tenemos datos totalmente polarimétricos, podemos derivar muchos parámetros polarimétricos diferentes, que también tienen esta dependencia del ángulo de incidencia. Así que no nos libramos de ella y siempre tenemos que tenerla en cuenta, especialmente cuando observamos las zonas oscuras de retrodispersión como los derrames de petróleo. Así que hasta ahora hemos analizado los parámetros del sensor como la polarización, la frecuencia y el ángulo de incidencia, así como la resolución y el ruido del sensor. Cuando utilizamos datos de UAVSAR, sabemos que el petróleo más grueso tiene una alta relación de amortiguación y que el piso de ruido es lo suficientemente bueno para identificar las áreas más gruesas. Con una relación señal-ruido pobre no podríamos hacer esto. Los datos de UAVSAR también tienen la ventaja de tener una resolución espacial muy alta, por lo que la resolución espacial también es un aspecto importante por tener en cuenta porque podemos entonces identificar derrames bastante pequeños dentro de las imágenes. UAVSAR tiene una resolución de 7 metros. Si utilizamos sensores operativos como Sentinel-1 sobre el océano o aguas abiertas, este utiliza el modo de adquisición de ancho extendido, donde la resolución espacial es de 40 a 50 metros. Sin embargo, UAVSAR tiene un gran rango de ángulos de incidencia, por lo que tenemos que tener en cuenta en qué parte de la imagen nos encontramos para corregir o tomar en cuenta ese ángulo de incidencia. La anchura de la franja de UAVSAR es de solo 22 kilómetros, por lo que si hay un derrame extenso, como el de esta imagen, este es de la zona MC20,
el avión tiene que sobrevolar el área muchas veces para cubrir todo el derrame. La clasificación automatizada de los derrames de petróleo se basa en las imágenes de radar y en información auxiliar. De la imagen de radar podemos obtener información sobre la geometría y la forma del derrame. También podemos tener una idea del área, el perímetro, la anchura y la complejidad del evento. También nos interesan las características de retrodispersión de la mancha oscura y sus alrededores, como su valor medio y su desviación estándar. ¿Cuánto cambia la zona oscura? ¿Cuál es la línea de gradiente? ¿Cuál es el contraste? Buscamos los efectos de lo que en inglés llaman feathering, en español sería como los efectos de plumaje, que es una característica conocida de los derrames. La imagen que ven aquí es de Cosmos SkyMed, en la que tenemos derrames naturales, hay poco viento y también tenemos derrames de petróleo. Cuando queremos separarlos, sabemos que a menudo las zonas de poco viento son bastante extensas. Tienen formas que muchos derrames de petróleo no tienen. Podemos ver patrones frontales y a menudo se puede ver un frente asociado con los patrones de viento. También sabemos que las zonas de vientos bajos pueden ser generadas o se encuentran en áreas donde hay montañas. Los derrames naturales suelen formar manchas muy delgadas. Tanto los derrames de petróleo como los naturales se ven afectados por el viento y las corrientes, pero pueden tener características diferentes. Además, los derrames de petróleo pueden producirse durante todo el año, mientras que los derrames naturales solo pueden producirse en determinadas épocas del año. Por lo tanto, podemos tener en cuenta esa información contextual, como la proximidad a la costa, la época del año, si hay barcos, plataformas o oleoductos en la zona. En Noruega, por ejemplo, se permiten bajas concentraciones de vertidos de petróleo en determinadas condiciones, desde las plataformas. Por lo tanto, si sabemos que ha habido una observación cerca de una plataforma, probablemente esté bien porque es algo que está legalmente permitido. Lo que queremos averiguar son esos derrames de petróleo muy gruesos sobre los que podemos hacer algo. También podemos utilizar sensores de viento para obtener más información sobre la región. Una vez que se ha detectado un derrame de petróleo en aguas abiertas, queremos saber a dónde irá. Necesitamos entonces poder modelar el comportamiento del petróleo, su movimiento y su destino. Aquí podemos utilizar series temporales para seguir el movimiento. Así lo hemos hecho en el ejercicio anual de petróleo en agua de Noruega en 2015. Fue una campaña en la que soltamos unas cuantas boyas. Dos de ellas se llaman iSphere, que pueden ver en la foto en la mano derecha. Es esa bola naranja gigante. Las soltamos porque las lleva el viento, así que irán a la deriva en el sentido en que el viento las lleve. También soltamos dos boyas de localización automática de datos. Están sumergidas, entonces esa es la foto del centro, están sumergidas por lo que pueden ver que apenas sobresalen del agua y se mueven entonces de acuerdo a las corrientes. Al soltarlas podemos empezar a entender los patrones de movimiento. La imagen de la parte inferior izquierda es de Google Earth y ahí hemos trazado el movimiento de las diferentes boyas. Las dos boyas se soltaron, estas que van sumergidas, se soltaron al mismo tiempo que comenzó el derrame de petróleo. Perdón, ambos tipos de boyas se soltaron al mismo tiempo que comenzó el derrame de petróleo. Entonces las boyas iSphere, que son las líneas rojas y azules en el gráfico, empezaron a moverse hacia la derecha, subiendo y bajando un poco. El viento las empujaba. Las boyas de localización automática de datos
van a la deriva con las corrientes y empezaron a desplazarse hacia el sur. Así que aquí podemos ver que las corrientes y el viento llevaron el petróleo o movieron o transportaron el petróleo en diferentes direcciones. Por lo tanto, en cualquier modelización tenemos que tener en cuenta estos dos fenómenos, el viento y las corrientes. Durante esta campaña investigamos la detección de los diferentes tipos de petróleo y cómo podíamos distinguirlos tanto en el patrón de movimiento como en las imágenes de radar. Las boyas se soltaron en el derrame de aceite vegetal y en una de las emulsiones para adquirir datos, recolectar datos sobre la posición y la temperatura de la superficie del mar a intervalos de 10 minutos. Al mismo tiempo, el avión UAV-SAR de la NASA sobrevoló continuamente la zona durante unas 8 horas, con una breve pausa en el medio. UAV-SAR adquirió 22 imágenes de 4 polarizaciones sobre esta zona al mismo tiempo que las boyas recolectaban datos. Aquí pueden ver cómo eran esas imágenes recolectadas con UAV-SAR. Las dos primeras filas y parte de la tercera fila son de la primera serie de vuelos. Luego el avión tuvo que reabastecerse de combustible y regresar para seguir adquiriendo datos. Estas imágenes muestran una serie de cambios. Las 3 manchas superiores en cada imagen son manchas o derrames de aceite mineral y la inferior es una mancha de aceite vegetal. Pueden observar la evolución de las manchas a lo largo de las imágenes de la serie temporal. Y hay que tener en cuenta algunas cosas. El aceite vegetal y la emulsión más pequeña están compuestos por un 60% de agua y un 40% de aceite. Después de 4 horas desde que comenzaron a vertirse, el aceite vegetal y la mancha E40 eran más difíciles de detectar. También pueden ver la forma de estas diferentes manchas. Por ejemplo, las manchas de emulsión E80 y E60 tienen un 80% de petróleo y un 20% de agua, E80 y E60. Así que esas manchas son bastante alargadas y se extienden en dirección del viento. La dirección del viento aquí va de la izquierda de esta imagen hacia la derecha. Y mientras que el aceite vegetal, la mancha de aceite vegetal está confinada a una pequeña extensión o un pequeño punto. Entonces, teniendo en cuenta todas las mediciones, podríamos utilizar las series temporales de datos de UAV-SAR para afinar el modelo de movimiento del petróleo. Aquí utilizamos el modelo abierto de movimiento de petróleo de Met Norway. Este modelo está disponible abiertamente para cualquiera que desea utilizarlo para intentar monitorear sus propios derrames de petróleo. Está diseñado específicamente para monitorear derrames de petróleos marinos. Lo ajustamos para que se adapte a las mediciones de UAV-SAR. El petróleo está representado por partículas que se introducen en los contornos de UAV-SAR. A continuación, utilizamos el movimiento medido por las boyas, de modo que obtenemos tanto el movimiento por el viento como por la corriente. Para modelar el movimiento horizontal, utilizamos las corrientes ambientales de la boya sumergida, el modelo oceánico y el movimiento de Stokes inducido por las olas. El movimiento de Stokes es la velocidad media de una parcela. Por ejemplo, una partícula que flota en la superficie del océano experimenta una velocidad neta de movimiento de Stokes en la dirección de propagación de las olas. Suponemos o asumimos también que tenemos aproximadamente un viento de alrededor de 2% del viento de la superficie, o una fuerza de viento de alrededor de 2% del viento de la superficie.
Los movimientos verticales son causados por las olas quebrando. Esto hace que se mezclen más partículas de petróleo hacia abajo, pero el ascenso de estas partículas se debe a la flotabilidad. Si desean saber más sobre este estudio, sugiero que lean la publicación de Jones et al. Del 2016 y la referencia está aquí, al igual que al final de esta presentación. Estos son los resultados de la ejecución del modelo. Tenemos la posición relativa y la extensión y propagación de los derrames de petróleo que podemos entonces seguir a lo largo de 8 horas. En la parte inferior derecha se puede ver el aceite vegetal que está mucho más confinado en un área más pequeña. Las manchas de aceite mineral son mucho más extensas y no tan confinadas en el tiempo. Ya que la doctora Johansen estuvo ahí y fue parte de esta campaña de recolección de datos, ella sabe qué tipo de aceite se liberó y cuándo, y también el espesor. Sabe que el espesor estaba entre 0.5 y 0.8 micras. A partir de estos resultados, se pudo entonces empezar a entender aún más el comportamiento del movimiento. Combinando los datos de radar y la modelización, nos dimos cuenta de que las partículas situadas cerca de la superficie se mueven más rápidamente hacia el este y las que están situadas muy por debajo de la superficie se mueven hacia el oeste. Pudimos ver entonces que el grosor del aceite vegetal estaba por debajo de la superficie y protegido del fuerte movimiento hacia el este y del viento de la superficie, razón por la cual seguía resurgiendo en la misma zona, mientras que el aceite mineral se extendía mucho más lejos del punto original. Se puede ver que la trayectoria está dirigida principalmente por las corrientes y coincide con las observaciones de UAVSAR. Aquí nos enfocamos en la profundidad. Las diferencias en el perfil de profundidad indican una posible discriminación del derrame en función a su trayectoria. El gráfico de la izquierda indica que el aceite vegetal se comporta de forma muy diferente y se encuentra más abajo en la columna que la emulsión de aceite, que es el gráfico de la derecha. Entonces, combinando la modelización del movimiento y las observaciones de radar, podemos empezar a ver algo que podemos tal vez utilizar para informarnos. Tal vez datos continuos de diferentes sensores de radar para determinar si el movimiento en una zona es diferente al que esperaríamos de un movimiento de derrame de petróleo. Pero, ¿por qué tenemos todos estos experimentos de prueba? Se hacen en condiciones controladas. Sabemos cuánto petróleo hay y podemos trasladar este conocimiento a zonas desconocidas. Ya he hablado de estos derrames naturales y filtraciones de gas y aceite mineral que ocurren en el mar de Barents. Es una zona muy extensa y hay mucho petróleo que se libera junto con el gas metano. El petróleo acompaña a este gas metano y ayuda a que el gas metano sea transportado desde el fondo marino hasta la atmósfera, protegiendo el gas metano en burbujas recubiertas de petróleo. Estos derrames son muy delgados, pero con observaciones repetidas podemos monitorearlos. No sabemos mucho sobre este tipo de derrames delgados ni cómo se mueven. También desconocemos las limitaciones de detección de estos derrames delgados con imágenes de satélite. Por lo tanto, estos experimentos nos permiten obtener información sobre zonas de las que no sabemos nada en este momento. ¿Cómo podemos hacerlo? Así que tomamos las imágenes de retrodispersión de radar, como pueden ver a la izquierda, que es una imagen de RADARSAT-2 de este verano. Después calculamos la relación de amortiguación para saber dónde está el petróleo más espeso, que son las zonas de color verde sólido y rojo oscuro. Después introducimos estos datos en el modelo de movimiento y comprobamos si la relación de amortiguación de retrodispersión
puede estimar correctamente los patrones de movimiento. Y los resultados del modelo están en la imagen de la derecha. El modelo se inició un poco antes de que se adquiriera la imagen de radar para ver si podíamos recrear el patrón de movimiento que aparecía en la imagen de radar. Los resultados son muy buenos, sin embargo hay que tener cuidado con los datos de pronóstico que se utilizan. Si intentamos predecir el futuro, tenemos que utilizar información sobre el viento y la corriente que aún no han ocurrido. Si los datos de pronóstico entonces son erróneos, la modelización del movimiento también lo será. En este caso, dado que las condiciones eran conocidas, sabíamos cómo eran las condiciones, pudimos recrear los patrones de movimiento con buenos resultados. Hay algunos tipos de datos que no se utilizan de forma operativa, así que por una parte nos faltan datos. Y entonces, si tenemos una hora y un lugar conocido, estos son datos esenciales para la planificación de la adquisición. Por eso también hacemos estos experimentos de prueba. Necesitamos tener acceso a datos in situ, como por ejemplo el tipo de petróleo y sus propiedades, así como las condiciones ambientales. La imagen de la derecha es un ejemplo de una campaña de hace unos años. Es una imagen óptica tomada desde un avión. Luego podemos utilizar la teledetección tanto de datos espaciales como aéreos para determinar las características del petróleo cuando sabemos lo que ocurre in situ. Entonces podemos empezar a tratar de utilizar estos datos para derivar las características del petróleo. Nos interesa calcular el volumen, pero también queremos saber qué tipo de petróleo estamos viendo. El ejercicio de petróleo en agua en el Mar del Norte fue una oportunidad única para recolectar este tipo de datos. Hemos utilizado diferentes tipos de petróleo, petróleo crudo, emulsiones y aceite vegetal. Estas imágenes son de 4 polarizaciones y a veces utilizamos la combinación polarimétrica de 2 polarizaciones, HH y BB, para alejarnos del problema del ruido. Estos datos polarimétricos nos permiten obtener más información. Nuestras investigaciones han demostrado que podemos utilizar este tipo de datos para separar diferentes tipos de petróleo. Algunos de ustedes tienen conocimiento sobre SAR y matrices de dispersión, la matriz de covarianza y la matriz de coherencia. No voy a entrar en eso aquí. Hay muchos buenos libros sobre radar que explican estos conceptos. Podemos utilizar la matriz de dispersión para derivar la covarianza y la matriz de covarianza, que podemos entonces utilizar para la descomposición y la extracción de características paramétricas. En la parte inferior izquierda está la intensidad, VB, de los derrames que hemos visto ya anteriormente. También hemos derivado la entropía en la parte inferior derecha, que es una de esas descomposiciones. Y aquí pueden ver que los derrames de petróleo tienen un aspecto bastante diferente en la imagen de entropía. Así que podemos usar esto para interpretar un cambio en los mecanismos de dispersión entre el mar limpio, el mar agua abierta, el petróleo y el aceite vegetal. También se puede utilizar la relación de potencia de copolarización, que es HH dividido por BB. El modelo de Bragg inclinado es un parámetro que nos gusta usar porque la rugosidad es independiente de la polarización y se cancelará. La relación de potencia de copolarización entonces solo depende del ángulo de incidencia, la constante dieléctrica y los ángulos de inclinación. Hemos visto que también es útil para estimar el contenido de agua de la emulsión, por lo que podemos empezar a evaluar cuánto petróleo hay en un derrame y cuánto se ha emulsionado.
Estas imágenes muestran una gama de diferentes derivaciones con datos multipolarimétricos que se han propuesto a lo largo del tiempo para diferentes caracterizaciones de derrames de petróleo. En la fila superior tenemos la entropía, el ángulo alfa y la anistropía. Pueden ver que la imagen del ángulo alfa no es útil para separar los diferentes derrames de petróleo. Sin embargo, las imágenes de entropía y anistropía tienen características muy diferentes, dependiendo de si se trata de petróleo crudo o de aceite vegetal. En la parte inferior está la relación de potencia de copolarización, la magnitud de la correlación y la desviación estándar de la fase copolarizada. Dos de los parámetros que han mostrado ser útiles son la intensidad geométrica y la parte real del producto cruzado copolarizado. Y estos dos están en la parte derecha de esta diapositiva. Si utilizamos estos dos, parámetros y luego derivamos los histogramas para los diferentes tipos de petróleo y agua abierta, podemos ver que hay algunos resultados prometedores para separar las diferentes clases. Podemos ver en la gráfica de la izquierda, que es la parte real del producto cruzado polarizado, que la emulsión y el aceite crudo se superponen en gran medida, mientras que el aceite vegetal tiene una distribución de histograma diferente. Los histogramas de todos los aceites son muy diferentes al agua abierta en azul. La gráfica de la derecha, que es la intensidad geométrica, demuestra resultados similares. Estos parámetros indican que probablemente pueden utilizarse para separar el aceite vegetal del aceite mineral, así como para separar las características oscuras de las imágenes de las zonas de agua abierta. Hemos visto que las características de multipolarización tienen un mejor contraste y discriminación en los datos de RadarSat-2 en comparación con los datos de TerraSAR-X. Aquí tenemos nuevamente los mismos derrames de petróleo tomados bastante cerca en el tiempo, con unos 16 minutos de diferencia. Así que la imagen en la izquierda es de RadarSat-2, esa tiene un ángulo de incidencia de 35 grados, y la imagen en el lado derecho es de TerraSAR-X, que tiene un ángulo de incidencia de 21 grados. Recordemos que el ángulo de incidencia es importante en lo que respecta a la calidad de los datos y a los valores de retrodispersión. Aquí podemos ver que hay una mayor separación en RadarSat-2 que en TerraSAR-X entre el petróleo crudo y la emulsión en comparación con los otros datos. Las características multipolarimétricas también pueden estar relacionadas con las propiedades de la superficie y la dispersión en las imágenes de radar. La proximidad al piso de ruido, incluso aquí con los datos de UAVSAR, puede afectar las características polarimétricas y la interpretación de los resultados. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos al piso de ruido, porque especialmente en el caso de los derrames de petróleo, cuando nos acercamos al piso de ruido, los valores de entropía serán muy altos, lo que indica una dispersión por volumen. Sin embargo, la dispersión por volumen no se produce, esto es erróneo, y lo que vemos es un efecto de contaminación de ruido. Aquí he resumido algunos de los puntos más importantes de la presentación de hoy. El petróleo amortigua las ondas capilares y por eso los derrames de petróleo se caracterizan por tener baja retrodispersión en las imágenes de radar. Tenemos que tomar en cuenta las características del sensor, como el ángulo de incidencia y el ruido de fondo, que afectarán a la capacidad de detección y monitoreo de los derrames con datos de radar. Podemos hacer mucho, incluso con datos de radar de polarización simple y doble,
para la detección y el monitoreo de los derrames de petróleo. Podemos, por ejemplo, derivar la relación de amortiguación. Podemos identificar áreas de diferente espesor de petróleo. Podemos identificar zonas de derrames de petróleo para iniciar entonces la modelización del movimiento del petróleo. ¿A dónde va el derrame? Y podemos utilizar series temporales de derrames de petróleo procedentes de satélites o de sensores aéreos para informar los procedimientos de limpieza. Y lo he comentado muy rápidamente, pero las imágenes de 4 polarizaciones también pueden utilizarse para derivar todas las características de los derrames de petróleo. Ahora haré una breve demostración sobre cómo detectar sus propios derrames de petróleo utilizando una imagen de Sentinel-1 y la herramienta SNAP. Ambos son datos abiertos y sin costo. La imagen utilizada para esta demostración puede ser descargada de la página de esta capacitación o puede ser descargada directamente del hub de Copernicus o del Alaska Satellite Facility. Se trata de una imagen de Sentinel-1 que, como mencioné, es de libre acceso. La imagen contiene un derrame de petróleo en el Mediterráneo a causa de una colisión de un barco. El cuadrado azul de la imagen que ven en esta diapositiva, ese cuadrado azul es la zona que contiene el derrame. Entonces, primero deben de abrir la imagen y visualizarla y después hacer un subconjunto de la región que no contenga tierra. Esto hará que la imagen sea más pequeña, la parte de la imagen con que estén trabajando sea más pequeña y acelerará el tiempo de procesamiento. Para ello entonces deben de abrir Snap, abran su archivo y luego vayan a Raster, que es el menú desplegable en la parte superior, y vayan a Subconjunto, Subsets. Entonces obtendrán una ventana como la que ven aquí y especifican el subconjunto que desean de acuerdo a los valores que ven en esta diapositiva. Ese es el área que queremos recortar. Si hacen clic en las bandas y luego en la intensidad BB, verán la imagen que recortaron. Ahora, y debe de verse más o menos como esta aquí, que ven en esta diapositiva. Ahora, para realizar la detección del derrame de petróleo con esta imagen de radar, primero hay que filtrarla, hay que filtrar el moteado, el speckle. Así que lo que deben de hacer es ir al menú desplegable, donde dice radar, y luego seleccionen filtrado de speckle filtering. Un filtro Lee Sigma es un muy buen punto de partida, pero también hay otras opciones de filtros que pueden elegir. Aquí he mantenido la configuración estándar para un tamaño de ventana de 7x7 y el número de lux en 1. Así que esta es la ventana que va a aparecer cuando seleccionan el filtrado de moteado y especifican entonces los parámetros indicados de acuerdo a lo que ven en esta ventana. A continuación, querrán convertir los valores de intensidad en decibeles para poder ver el rango de valores de retrodispersión. Después van a trazar una línea que se utilizará para extraer los valores de retrodispersión del derrame y de las áreas circundantes. Para ello, deben de ir a Análisis y luego a Trazado de perfiles o Profile Plot. Luego pueden trazar una línea usando el símbolo de la línea con una pequeña cruz al final, que es lo que hemos hecho aquí. Y pueden ver la pequeña línea en amarillo y luego pueden ver los valores de sigma de BB en decibeles para esa línea. Snap tiene una herramienta de detección automatizada de derrames de petróleo y para ejecutarla deben ir a Radar, aplicaciones de SAR Applications, aplicaciones oceánicas y
detección de derrames de petróleo. Y una vez ahí, hay que entonces establecer las dimensiones de la ventana de fondo y un cambio de umbral. Aquí elegí un valor de cambio de umbral de 2 decibeles, que era similar a lo que pude ver cuando creé la línea, y mantuve la dimensión de la ventana de fondo en 1 kilómetro. Entonces, a continuación, pulsen Run o Ejecutar. Y estos son los resultados. Aquí tenemos 2 ventanas que he abierto haciendo clic en la banda correspondiente. Así que la imagen en el lado izquierdo es sigma BB y la que está en el lado derecho son los resultados, que es sigma BB Oil Spill Bit Mask. Y esta segunda imagen es la máscara de los píxeles de derrame de petróleo que fueron detectados con el algoritmo de detección automática de derrames de petróleo. Y una vez generada esta máscara, entonces ustedes pueden comenzar a calcular sus propias estadísticas y empezar a derivar parámetros como la relación de amortiguación y empezar a ver si también se pueden identificar zonas donde el derrame es más denso. A lo largo de los años se han realizado muchos excelentes estudios sobre este tema y aquí hay una lista de algunas publicaciones que pueden leer si desean aprender más sobre este tema. Y he demostrado hoy ejemplos de todas estas publicaciones. La doctora Johansson desea agradecer a Kathleen Jones, Camila Brecke, Martine Espeses y Stine Skrunes, quienes han contribuido con diapositivas a esta presentación. También desea agradecer a la Asociación Noruega de Mares Limpios para Empresas Operadoras, quien le ha permitido participar en los ejercicios de petróleo en agua a lo largo de los años. También ellos han ajustado sus calendarios para que encajen con la adquisición de imágenes de satélite, de modo que pudieran tener los mejores datos posibles. Y también, por supuesto, desea agradecer a todos los que participan en estos trabajos de campo relacionados a derrames de petróleo en el mar y al servicio de satélites de Kongsberg, que han proporcionado datos satelitales para estas campañas a lo largo de los años. Por favor, escriban sus preguntas en la ventana de preguntas, de questions, y las estaremos contestando en el orden que las hemos recibido. Estaremos publicando el documento con las preguntas y respuestas en la página de esta capacitación dentro de un par de días. Y aquí tienen la información de contacto de la doctora Johansson para aquellos que tengan preguntas y deseen contactarla directamente. Y con esto concluimos esta sesión. Quisiera agradecer a todos los participantes y especialmente a la doctora Johansson. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas y les recuerdo que la doctora Johansson está en línea y estará contestando sus preguntas. Ok, entonces, primero quisiera agradecer a la doctora Johansson nuevamente por la excelente presentación que armó y también a ustedes, a todos los participantes y por supuesto que también al equipo de ARSET y a David Barbato por la traducción. En términos de la tarea, quisiera recordarles que la pueden acceder por medio de la página de esta capacitación y la fecha de entrega es el 17 de noviembre. Así que comenzamos con las preguntas. La doctora Johansson está en línea, ya hemos estado recolectando las preguntas que han estado escribiendo, así que vamos a comenzar con la primera, que indica, ¿es posible identificar derivados del petróleo, por ejemplo, monitorear derrames producto de una refinería en un río? Nos indica la doctora Johansson que sí es posible monitorear los derrames en las refinerías,
que los ríos pueden ser algo angostos y luego puede ocurrir lo que es la contaminación de los píxeles de SAR, y por eso es que esto es un reto. Obviamente depende de lo angosto o lo ancho que sea el río. Si las manchas son pequeñas o los derrames son pequeños, ya sea en volumen o en concentración, esto también puede ser un reto. Así que si el derrame es demasiado pequeño, esto puede causar un cambio en una cantidad suficiente grande de píxeles. Si el derrame es lo suficientemente grande, puede causar un cambio lo suficientemente visible en los píxeles de radar. Indica que incluso las manchas de petróleo de baja concentración se pueden detectar regularmente en las imágenes de radar, y se lleva a cabo un monitoreo regular de lo que le llaman agua producida. Y esto significa que es una cantidad legal de concentración de petróleo en el agua, o sea que es una cantidad bastante baja, pero es legal dentro de los límites. Y también también se pueden detectar liberaciones similares de plataformas de petróleo. La siguiente pregunta: en imágenes ópticas multiespectrales, ¿qué bandas se deben emplear para identificar el derrame? Y la doctora Johansen nos indica que nos ha puesto un enlace aquí a una publicación para aquellos que les interese el tema de la detección de los derrames con imágenes ópticas. Entonces, seguimos a la siguiente pregunta. El petróleo, ¿en qué tiempo se puede meteorizar? Asimismo, ¿el petróleo derramado se precipita hacia el fondo? ¿Depende de su densidad? Y la respuesta es que cuando un derrame de petróleo se ha meteorizado, acaba cayendo al fondo marino. Y ese proceso de meteorización significa que las manchas de petróleo se convierten en trozos más pequeños y cambian entonces su composición. La densidad afectará la rapidez de este proceso. Así que una mancha de petróleo más gruesa y densa tendrá una mayor resistencia al principio a las olas, el viento y el sol, pero eventualmente comenzará a descomponerse de la superficie del océano. Y mientras más se divida esa mancha en pequeños trozos, más susceptible será el proceso al proceso de meteorización. La siguiente pregunta: ¿puedes darme una estimación de cuántos días después de un derrame es considerado el petróleo nuevo y viejo respectivamente? Dice que después de un día es considerado viejo, el petróleo es considerado viejo. La siguiente pregunta: ¿qué tan exitoso puede ser el uso de esta tecnología para la identificación de derrames de petróleo en zonas continentales? Dice, es bastante exitoso siempre y cuando, pero si las manchas o los derrames son pequeños y las condiciones de viento son muy bajas, entonces es un desafío. Dice que necesitamos tener buenas máscaras que eliminen áreas terrestres de las imágenes satelitales para que luego sea más fácil detectar la mancha de petróleo en el agua. La siguiente pregunta, la número 6. Muchas imágenes de radar cerca de las costas muestran nubes bajas o estratocúmulos donde es fácil diferenciar un derrame. ¿Qué sucede cuando no se tengan estas nubes? ¿Se podrá diferenciar bien un derrame de agua abierta? La respuesta es que la señal de radar penetra a través de las nubes y no se ve afectadas, las imágenes no se ven afectadas por las nubes en sí. Sin embargo, a veces radar puede detectar patrones generados por las nubes, especialmente si son nubes densas y llenas de agua. Para las imágenes ópticas, las nubes pueden ayudar o perjudicar. Así que necesitamos obtener un
un buen reflejo del sol en las imágenes ópticas para detectar las manchas. Aunque las nubes también pueden bloquear el océano para que no sea visible en las imágenes ópticas. La siguiente pregunta, ¿se ha implementado esta metodología en ríos? Y yo creo que esta es similar a la que contestamos anteriormente, en que el monitoreo operativo utiliza los mismos métodos independientemente de la ubicación, aunque los ríos sí tienen retos adicionales, ya que la mancha o el derrame viajará río abajo únicamente. Y algunos ríos tienen velocidades de agua muy rápidas y las costas pueden estar cerca, lo que aumenta entonces las consecuencias ambientales. Hay algunos trabajos o publicaciones relacionadas al uso de SAR para monitorear derrames de petróleo en ríos y ella ha puesto un enlace aquí a una de estas publicaciones. La siguiente pregunta. ¿Los patrones de movimiento se pueden obtener con asimilación de datos de radar? Entonces nos indica que sí se puede detectar el viento en la superficie del océano, y, al igual que la corriente en el mar, de las imágenes de radar. Así que esta información se puede combinar con la detección de la mancha de petróleo para estimar el movimiento en un futuro, pero muy cercano. Entonces, para prognosticar ese movimiento se necesita utilizar las imágenes de radar para detectar el petróleo y también utilizar o derivar información relacionada al viento y a las corrientes utilizando un modelo. La siguiente pregunta, en la número 9. El piso de ruido también debe ser tomado en cuenta cuando se realizan procesos interferométricos. Cuando existe un derrame en el mar y está en la zona con altas nubes y lluvia, sabemos que aumenta el error en la medida de la retrodispersión. Entonces, ¿cuánto puede afectar el análisis? La respuesta es que el ruido también es importante para los procesos interferométricos y la lluvia definitivamente que puede producir una similitud a la apariencia de los derrames en las imágenes de radar. Así que cuando llueve cambia la rugosidad en la superficie del agua y ese cambio, esa rugosidad puede parecerse a los derrames de petróleo en las imágenes de radar, y esto entonces puede afectar la precisión de detección de los derrames. La pregunta número 10. En el ejemplo del establecimiento de un umbral en base al gráfico presentado, ¿cuál sería un buen valor de umbral? Menor a menos 22.5 dB sería un valor adecuado en dicho ejemplo. Entonces la respuesta es que en este caso utilizamos una imagen de Sentinel-1 y el piso de ruido es bastante alto, alrededor de menos 25 dB. Así que un piso de ruido más bajo no sería adecuado. La siguiente pregunta, la número 11. ¿Han realizado alguna investigación sobre el comportamiento de las islas de basura sobre el mar usando radar? Eso es un buen punto. Sabemos que esto es un problema. Así que la doctora Johansen nos indica que ella personalmente no ha abarcado este tema, pero hay otras personas que han utilizado información sobre esas islas de basura que se han detectado en imágenes ópticas y después han utilizado imágenes de radar para estimar el movimiento, los patrones de movimiento de esas islas. La siguiente pregunta, ¿cuál es el método de validación geoestadístico de superficie y volumen de derrame de petróleo? La respuesta es que para validar todas las posibles observaciones de derrames de petróleo se necesitan
datos in situ. Así que se necesita saber con certeza qué observaciones in situ, qué está ocurriendo in situ, cómo son las condiciones in situ. Y a través de muchos años de observaciones, ellos han recolectado, a través de los años, muchas observaciones han sido recolectadas y están siendo utilizadas. Y en base a una base de datos estadística bastante extensa, entonces esto les da confianza en que lo que están observando en las imágenes de satélite es lo que ellos han observado, ¿no? Esto ayuda a validar estadísticamente saben que lo que aparece en las imágenes de radar es muy parecido o es parecido a las observaciones. Entonces, con imágenes ópticas y infrarrojas, se utiliza el cambio en color y en temperatura, respectivamente. En las imágenes de radar no se puede estar seguro sobre el espesor, el grosor y el volumen del derrame. Pero hay muchas investigaciones, hay varias investigaciones enfocadas en este tema y que han aplicado ese amortiguamiento, esa relación de amortiguamiento, la relación relativa de amortiguamiento en las imágenes de radar, y esta metodología corresponde muy bien, se correlaciona muy bien con los datos que están obteniendo de imágenes de radar, por lo menos del área de Santa Bárbara, en California, en el 2020. La siguiente pregunta: para derrames químicos como los relaves mineros, ¿se sigue el mismo procedimiento de detección? Nos indica la doctora Johansen que realmente esta no es su área y no puede responder esa pregunta. Dice que si el derrame reduce las ondas capilarias sobre el agua, entonces debe de ser posible. La siguiente pregunta, la número 14. En lagunas o ríos que tienen mucho sedimento